La tierra giró para acercarnos. Gente querida, bienvenidos, bienvenidas. La tierra giró para acercarnos, giró en sí misma y en nosotros para juntarnos por fin en este sueño. Estos 3 versos son quizás los 3 versos más famosos de toda la literatura de Eugenio Montejo, por una casualidad feliz para mi generación, porque además fue como muchos de nosotros llegamos a conocerle, pero además feliz para mí especialmente, porque son los 3 versos que Sean Penn le recita a Naomi Watts en la película 21 gramos de Alejandro González Iñárritu. Son los 3 versos que pertenecen a su poema justamente llamado La tierra giró para acercarnos, de un libro que se había publicado 11 años antes de aquella película, de la premier de aquella película, que se llamó Adiós al siglo XX, que era un libro que marcó un poco tardíamente a mi generación. Y yo les estoy echando a ustedes todo este cuento para que vean que mi acercamiento a Montejo es un acercamiento completamente pedestre, porque yo vengo del periodismo, yo estudié periodismo, así que esta noche tenemos aquí sentado a gente que realmente sabe de Montejo. Por eso a mí simplemente me toca moderarles y echarles algún cuento para hacer tiempo entre uno y otro, que son gente que sí saben de poesía. Esta noche hay mucha gente trabajando para homenajear a Montejo. Hay gente que ustedes ven delante de ustedes, está Olga Muñoz, está Verónica Jafé, está Luis Enrique Belmonte y está Jordi Doce, que como ven por sus nombres y algunos conocerán la trayectoria espero de la mayoría de ellos, sino de todos ellos, vienen de las 2 esquinas del Océano Atlántico, de cada lugar de la comarca de la Eñe. Y eso es lo que tiene Montejo, que ahora nos convoca esta noche. Pero no solamente se trata de la gente que ustedes ven aquí sentada, sino también de la gente que está oculta, que está detrás de ustedes, y es Casa de América, a quien tenemos que agradecerle muy especialmente en las personas de su director, Santiago Miralles, de su directora de programación, Nieves Blanco, y de Ana María Rodríguez, amiga de los escritores de cualquier parte de esta enorme patria que es el castellano. A todos ellos muchas gracias. Y ahora ya les he hablado de Adiós al siglo XX, les he hablado del conocimiento pedestre que tuve de Montejo a partir de algo que hace algunos años se hacía todavía en Venezuela, que era dar talleres de poesía en la Casa Rómulo Gallegos. Yo tuve el enorme privilegio de asistir a uno de sus talleres blancos y aprender que la literatura también se podía hacer como se hace el pan. Este año se cumplen 3 aniversarios importantes de Montejo. Se cumplen 10 años de su muerte, se cumplen 40 años de la publicación de uno de sus poemarios fundamentales, que es Terredad, que es a la vez la forma y el fondo de su literatura, que es un poco, ya se publicó en 1978, apenas tiene 40 añitos. Se publicó en 1978 y ya es una declaración de lo que va a ser el resto de su poesía. Y además, si estuviera vivo, hubiera cumplido este año 80 años. Yo creo que sobran las razones para celebrarle. Nosotros vamos un poco tarde, pero esta noche hablaremos de su poesía y hablaremos de algo que nos interesa especialmente, que es las repercusiones, la perdurabilidad de la obra de este escritor. En Terredad les decía que se junta la forma y el fondo del poema, o del poeta como tal, porque se juntan la idea fundamental de Eugenio Montejo, de la obra de Eugenio Montejo, y es esa condición tan extraña y tan ordinaria que tenemos los seres humanos de ser apenas una casualidad entre una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Somos un caos nocturno entre 2 nadas. Esta noción define la visión entera de Montejo, define su manera de escribir a la vez completamente material y profundamente cósmica, de la que les hablarán con más propiedad Jordi, Olga, Verónica y Luis Enrique esta noche.
pero además nos habla de una noción de nocturno también dentro de la claridad, que es importante ya no solo para Montejo, sino para la poesía venezolana completa. Es una línea que de distintas maneras siguen otros poemas, otros poetas con su propia poética. Ya estoy repitiendo mucho, yo me estoy volviendo cacofónica, pero está en la obra de Rafael Cadenas, Yolanda Pantin, de todos los poetas que son más familiares quizás para el estamento cultural español, y enseña al lector pedestre, como yo, como la periodista que le conoció en el año 2003, esa manera de ser en un mismo momento personas de espíritu y personas de su tiempo. Ese es el mayor legado que en lo personal yo creo que Montejo aporta a todo el mundo. Refiriéndose a la obra de Eugenio Montejo, la académica y poeta Esperanza López Parada, que junto con Miguel Gómez, en mi opinión, es una de las personas que ha hecho lecturas interesantes de Montejo desde el punto de vista académico, ha dicho que la única moral poética imperdonable es la que ata al creador con el buen decir de su obra, con la palabra plena rodeada de un discurso de afirmación vital. La crítica de Montejo es unánime al decir que la partitura de La cigarra es justamente el momento donde Montejo accede a la palabra plena. Sobre la terredad de partitura de La cigarra, Olga Muñoz nos va a hablar esta noche. Ella es poeta y profesora del St. Louis University en el Madrid Campus. Se ha dedicado principalmente a la lírica hispanoamericana y entre sus poemarios se encuentran La caja de música, El plazo, Cada palabra una ceniza blanca y Cráter y danza. Les dejo a Olga. Bueno, muchas gracias por la presentación, Michelle. Muchas gracias, Ana María, a la Casa de América, a todos vosotras que estáis aquí. Yo creo que es una maravilla poder compartir este rato de celebrar la poesía de Montejo juntos. Y bueno, yo a continuación, en los 15 minutos establecidos, lo que voy a hacer es hablar un poco de la importancia de Montejo para mí, más como poeta en realidad y como lectora que como crítica o cualquier otra cosa, ¿no? Eugenio Montejo cuenta en El taller blanco cómo la panadería de su padre le enseñó el oficio de poeta. Los panes, una vez amasados, son cubiertos con un lienzo y después en largos estantes como peces dormidos hasta que alcanzan el punto en que deben hornearse. ¿Cuántas veces, al guardar el primer borrador de un poema para revisarlo después, no he sentido que lo cubro yo mismo con un lienzo para decidir más tarde su suerte? Bueno, con esta imagen del poema Pan quiero iniciar mi intervención hoy, ¿no? Porque con ella tenemos esta materialidad indispensable, ¿no? en que la escritura de Montejo se incardina, ¿no? No es el primero en hacer del pan un elemento trascendente, ¿no? Podemos recordar la amiga sonámbula de Gabriela Mistral, podemos recordar los pedacitos de pan fresco de César Vallejo, ¿no? Pero en Montejo esta materia trascendida nos devuelve siempre a la tierra, ¿no? Y nos deja como en la tierra abismados. Eso mismo sucede al intentar desentrañar ese término cuyo hallazgo le debemos, ¿no? Terredad. Esto es la condición propia de nuestra existencia y su misterio, pero siempre muy ligados a la superficie perceptible de la tierra, ¿no? A los árboles, a los pájaros, a la piedra, al momento, al espacio y al tiempo en que nos toca a todos emerger a la vida, ¿no? Así que esta presencia intensa de lo real para mí es una de las vivencias fundamentales de Montejo, es una de las que yo extraigo de manera más íntima, ¿no? Tuve la suerte de escucharlo en 2003 en el curso de verano del Escorial, creo que quizá Jordi hablará de eso después, porque ahí estaba él también, pero yo había entrado a su poesía por partitura de La cigarra, un libro de 1999, y todavía hoy, la verdad, sigo percibiendo esa sensación palpitante que me sorprendió en su primer poema, que os voy a leer, titulado Tal vez. Tal vez sea todo culpa de la nieve, que prefiere otras tierras más polares,
lejos de estos trópicos. Culpa de la nieve, de su falta, la falta que nos hace cuando oculta sus copos y no cae, cuando pospone sin abrirlas nuestras cartas. Tal vez sea culpa de su olvido, de nunca verla en estas calles, ni en los ojos, los gestos, las palabras. Tantas cosas dependen noche y día de su silencio táctil. Nuestro viejo ateísmo caluroso y su divagación impráctica quizá provengan de su ausencia, de que no caiga y sin embargo se acumule en apiladas capas de vacío hasta borrarnos de pronto los caminos. Sí, tal vez la nieve al fin tenga la culpa, ella y los paisajes que no la han conocido, ella y los abrigos que nunca descolgamos, ella y los poemas que aguardan su página blanca. Otra vivencia deslumbrante de la poesía de Montejo, anunciada de manera súbita para mí en este poema y complementario un poco del anterior, sería lo que yo llamo la latencia de lo ausente. En los poemas de Montejo hallamos una saturación de existencia, ¿no? Pero esa plenitud no se produce exclusivamente por la visualidad o por la certeza de todo aquello que nos rodea, ¿no? Sino que también acontece por sus huecos, por los huecos que aparecen en el texto, ¿no? Que inciden en la realidad tanto como cualquier elemento presente, ¿no? Esa nieve que no cae y que quizá es culpable. Esta ausencia no se traduce, como en otros autores, en una carencia que viene a denunciar pues, la realidad con su precariedad, ¿no? Por ejemplo, pienso en Blanca Varela, que es lo que hace, ¿no? No, en Montejo la naturaleza, si la miramos, nos regala una armonía vital que creo que se corresponde con la naturalidad y con la claridad de su palabra también, ¿no? Estas ausencias en Montejo están destinadas a albergar lo acontecido, el pasado, por lo tanto la memoria también, ¿no? Y se transforman en vacíos colmados y se desempeñan como piezas fundamentales, ¿no? en el engranaje del mundo. Entonces esa nieve que no cae, esa madre que ya se fue, ese hijo que desde hace décadas aguarda al padre en la sangre de sus antepasados para nacer, ¿no? Todas estas ausencias plenas pues empujan los poemas, ¿no? Los ocupan, los definen con unos parámetros invisibles que añaden además en los textos un tiempo especialísimo en que presente, pasado y futuro convergen, ¿no? Y lo vemos, o por lo menos yo lo veo, en el poema Un gallo, también de partitura de La Cigarra, que os voy a leer. Me queda un gallo por oír y no ha cantado. El más oculto quizás, el más incierto de los gallos del mundo, y no ha cantado. Aún no sé para cuándo estaba escrito sobre el infolio de cuál noche. En algún patio amigo de su sombra ha de encontrarse. Un gallo y su estridencia solitaria, él y su odio, él y las estrellas que se encienden y apagan. Tal vez se escuche ahora, tal vez tarde 1000 años con sus días. Es solo un grito suyo lo que espero, una gota en el aceite de mi lámpara. Ya sabré lo que ocurra después de haberlo oído, a qué enigma da paso. Me queda por oír un gallo todavía, inubicable en la extensión silente, un gallo con el peso de la noche en sus alas, casi un relámpago. La nieve inexistente, este gallo que no canta, condensan lo que en tantos poemas de Montejo comprobamos, ¿no? Un vibrante deseo de presencia temporal y espacial que además se traduce en el paisaje, ¿no? Dice Blascol en su cuaderno: los tres grandes reinos naturales se corresponden con el modo como percibimos el tiempo. El pasado es mineral, el presente es vegetal y misteriosamente animal el futuro. Estos tres puntos de referencia, presente, pasado y futuro, ¿no? Que se aunan en cualquier vistazo que echemos al horizonte, nos conectan con un tiempo que incluye muchos otros en Montejo, ¿no? Un tiempo que no se confina al habitual nuestro, lineal, ¿no? y progresivo, por así decirlo, ¿no? Es una concepción que el propio Montejo dice que tiene que ver con un tiempo circular, mestizo, de indígenas y africanos, donde todo se mezcla, donde todo puede suceder a un tiempo, ¿no? Y todo eso nos vincula de nuevo con ese concepto de terredad, ¿no? que en palabras de Montejo alude, como ya ha dicho muy bien Michel, a la condición tan extraña del hombre en la tierra, ¿no? De sabernos aquí entre dos nadas, la que nos precede y la que nos sigue, ¿no?
El escritor francés Pascal Quignard, también situando al ser humano entre estas dos nadas, señala la perplejidad del ser humano al comprobar que todos carecemos de imágenes de los dos momentos fundamentales de nuestra vida. Ninguno tenemos imágenes ni de nuestra concepción, ni las vamos a tener ni a mantener de nuestra muerte, ¿no? Pero en la poesía de Montejo la muerte no borra la vida, ¿no? Simplemente la deja palpitando, la vida queda palpitando invisiblemente alrededor, ¿no? Y así podemos verlo, o mejor observarlo, en la anatomía del gorrión, otro poema de Montejo. ¿Qué es un gorrión? Un diminuto cúmulo de plumas que en dos alas se arquea cuando persigue rápido a su cuerpo, pero nunca lo alcanza. El cuerpo se hunde en tierra cuando muere y el gorrión permanece. De un canto a otro va rodando, aquí, lejos, ayer, ya no recuerda. No vemos nada a veces en el aire, pero un gorrión va dentro. Algún canto sin cuerpo que allí cruza, o un cuerpo con un canto que no puede ser visto ni por él ni por nadie. Solo eso. Yo creo que como si se tratara de un ejercicio de compensación por esas dos nadas que enmarcan nuestra existencia, yo creo que Montejo nos muestra cómo tomar conciencia de la vida mediante la atención a un lugar y a un momento que él convierte en sagrados siempre, y que no son sino el aquí y el ahora, que a su vez nos vuelve a todos eternos y universales, ¿no? Como son los referentes venezolanos de su vida concreta, ¿no? Yo creo que esa es otra prueba de la necesidad de la poesía de Montejo entre nosotros hoy, su enseñanza de atención amorosa a esta tierra que nos aloja, ¿no? Y en la que están contenidos todos los tiempos, ¿no? Porque solo somos dignos de esta tierra si atendemos a todos los estratos que contiene, ¿no? A todos los paisajes que acumula, a todos los momentos que atesora. Entonces, la terredad, podríamos añadir, es también una lección de entrega que su poesía ejemplifica, ¿no? Una entrega generosa a la vida, con todas sus posibilidades actualizadas, una donación completa a una existencia que nos desborda, ¿no? Que recibimos en herencia y que en herencia dejaremos a quienes nos siguen. Y cito a Montejo: ¿quién trajo un cuerpo cuando vino a la tierra? ¿Quién creyó que era dueño de sus ojos porque miraba este paisaje? ¿Alguien dedujo que las manos eran suyas al palpar el silencio de las piedras o cuando palmoteaba algún caballo? ¿No estaba todo aquí, esperándonos? ¿No estaba el mismo cuerpo con su sombra dentro de los padres y antes y tras antes en los padres de los padres? Yo creo que estos versos nos recuerdan nuestra pertenencia a esta tierra, ¿no? y la responsabilidad radical que ésta implica, ¿no? La actual destrucción de la naturaleza nos expulsa del sentido último e íntimo de la vida, y eso nos lo recuerda Montejo, tan afín a Álvaro Mutis, a Pablo Antonio Cuadra, a Marosa di Giorgio, en ese despliegue gozoso de lo natural, ¿no? En el protagonismo de una naturaleza que en América, desde luego, se impone por su esplendor y por su magnitud, ¿no? Yo creo que los versos de Montejo muy tempranamente alertan de esta y apuntan a esta catástrofe ecológica, ¿no? A la desaparición de las tradiciones que conforman nuestro mundo, que conformaron su mundo, ¿no? El poeta es un ser sensible a la pérdida de la topografía de la infancia, y como la cigarra y como el gorrión, se va a convertir en un depositario de canto, en un generador de canto. Y ese canto se cumple también, como en nosotros mismos, ese canto se cumple en el ciclo de la creación, también en una dimensión cósmica, ¿no? Leo uno de los poemas de Partitura de la cigarra. Ya es pura ceniza la cigarra, solo en mi corazón se oye su canto. Está dormida lejos de su música, yace a la luz de una remota estrella. Solo han quedado restos de su cuerpo, sus secos ojos, su materia marchita, se alejó más allá de su grito. ¿Quién sabe dónde? Hacia otro bosque, hacia algún árbol de ramas siderales. Ya ha restituido cuanto le dio la tierra: patas y antenas, anillos, talle cónico, su alado tórax, su címbalo sonoro, su traje tenue, color oliva griega, y nos dejó su sombra como una carta a la puerta del bosque. Después voló sin nada a lo invisible, al otro lado de la partitura, donde por toda huella queda el viento y el rumor pensativo de los árboles. Solo en mi corazón se oye su canto. Está alumbrando desde ahora una estrella lejos, está dormida fuera de su música, soñando que podemos cantar lo que cantaba.
ella y su verde silencio compacto, ella y el grito que inventa su quimera, lo que canta en nosotros desde su ceniza, desde sus alas sin alas que elevan su vuelo hacia la lumbre musical de los astros. Ya para ir terminando, Montejo decía a través de su colígrafo Blas Col que mejor llegaría a expresarse el que se guiara por el lenguaje de los pájaros. De esta afirmación y de gran parte de lo que os he contado aquí, hallo trazas en algunos de mis poemas, ¿no? en mis textos. A mí me parece que Montejo me ha enseñado a mirar en torno morosamente, a buscar pájaros ausentes cuyos trinos resuenan, a aprender de los árboles que, según el venezolano, nos enseñan casi todo, ¿no? Yo creo que especialmente en mi último libro publicado, que se titula Cráter Danza, hay un encuentro entre naturaleza y cuerpo, un encuentro entre animales y palabra, que nace en sintonía, creo, con la poesía de Montejo, ¿no? A ver vosotros qué opináis. Voy a leer 3 brevísimos poemas míos, así seguidos. Robles de fondo, la piedra contrasta con el pájaro dorado que se enredó en la lluvia. Desde su eslabón trinaba en multitud para unos ojos no acostumbrados a lo invisible. Preguntaría si has paladeado mi nombre alguna vez, sus letras sin orden ocultas en los árboles, en el magnolio, por ejemplo, sombras verdes alrededor, tallos, aves dentro. La vereda, copa de los pinos distantes, robles sin terciopelo, murciélagos desorientados por nuestra causa. Despacio recitamos, tan despacio como podemos. Los árboles enseñan, los pájaros también, pero con más daño. La palabra de Eugenio Montejo, tan enraizada en su Venezuela natal, nos hace entender cómo podemos habitar esta tierra con plena conciencia de un espacio y de un tiempo al que pertenecemos, más que pertenecernos, ¿no? Y yo creo que eso supone una ética de la existencia, ¿no? Su asombrada poesía rebosa y celebra el mundo, y su devoción por la naturaleza nos hace escuchar su canto, un canto cordial, un canto fraterno que nos ofrece la posibilidad de salvación, ¿no? Una oportunidad de habitar en un cuerpo una vida que nos precede y que nos sobrevive, ¿no? Y quiero terminar como empezamos, con la nieve de uno de sus poemas, ¿no? Esa nieve que es como la harina de la panadería de su padre, esa nieve que, nos dice también Blas Col, nos enseña a perdonar. En fin, la nieve cae sobre nosotros, eso nos consta, cae en la parte más intransferible, donde somos silencio, donde la sangre gira tenazmente hasta hacerse palabra. Muchas gracias. Qué bueno que Olga haya hecho alusión al taller blanco de Eugenio Montejo, además con esa imagen tan bella de la nieve, que es como la harina, porque pues la nieve en Venezuela es un poco difícil. Pero también me sirve a mí para introducir a la próxima poeta, porque Eugenio Montejo siempre se lamentó, o nos hizo como si se lamentara, de que no existieran talleres para su generación de literatura. Y la realidad es que a Venezuela la cultura propiamente dicha de talleres literarios llega en los años 70, gracias a Antonia Palacios y al taller de Calicanto, cuando ya Eugenio Montejo pues ya tenía cierta andadura en esta profesión tan traicionera que son las letras. Me refiero ahora al taller blanco porque es además un ensayo muy famoso de Eugenio y es además un ensayo donde él define su poética. Allí se refiere a la noción del taller desde 2 perspectivas. Dice que el taller es un lugar donde la gente trabaja con las manos y es también la reunión de varios artistas de la misma profesión. La persona que está en esta mesa, que conoce esas 2 maneras de trabajar con el arte, con las manos y con las palabras, está sentada a mi lado derecho,
Se llama Verónica Jafé, es poeta y artista plástico. Entre sus libros se encuentran El arte de la pérdida, El largo viaje a casa y Sobre traducciones, porque además es una traductora. Su obra más reciente, a ver si yo la pronuncio bien, es Frederick Holdering, Cantos Hespéricos, donde integra la traducción y versiones libres de versos del poeta lírico alemán con interpretaciones plásticas de los mismos. Las dejo entonces, les dejo con Verónica Jafé. Sí, buenas noches. Gracias, Michelle. Gracias, Casa de América, Ana María. Gracias a ustedes todos por estar pacientes escuchando este muy necesario y hermoso homenaje a Eugenio Montejo. Yo voy a hacer una cosa mucho más personal, pero me encanta que Olga haya dado imágenes muy claves para mi intervención. Les voy a leer algunos poemas que me gustan particularmente de Eugenio, y después voy a hacer una pequeña intervención más privada, más personal. Este poema se llama Yo soy mi río. Yo soy mi río, mi claro río que pasa a tumbos en las piedras. Me circundan las horas y las ondas, no sé a dónde me arrastran. Desconozco mi fin y mi comienzo. Voy cruzando mi cuerpo como el arco de un puente. Las nubes me entregan en los campos sus cálidos reflejos. Entre los árboles derivo, entre los hombres. Solo traes a la tierra este rumor para cruzar el mundo. Lo he sentido crecer al fondo de mis venas. Estas voces que digo han rodado por siglos, puliéndose en sus aguas fuera del tiempo. Son ecos de los muertos que me nombran y me recorren como peces. Yo soy mi río, mi claro río que pasa y me lleva sin tregua. Sé que existe un navío que cruza mis espaldas, palpo sus velas en mi sueño. Sigo la estela que deja en su camino, pero no sé qué busca entre el cauce, ni quién va a bordo, ni cuándo llegaremos. Este se llama Trastiempo. ¿Quién me cambió los pasos que me llevan por esta calle de rostros desconocidos? Ya las casas no son las mismas. Soy un eco distinto en las palabras. Este lunes quizás sea martes. El mar, sobre todo, parece aquí muy lejos. Sin percatarme, en tanto tiempo, a la orilla de un río que ya no existe, me he quedado dormido. ¿En qué mes de qué siglo erraba absorto, escuchando unos pájaros ya ausentes? Esa ventana no estaba allí, en el espejo miro unos ojos que no son míos. ¿Cuándo escribí aquel falso poema que lleva mi firma? Desesperado busco a tientas por el mundo mis huellas sonámbulas. ¿A dónde huyó mi juventud? Ya no lo sé. Me ha dejado aquí solo y se fue por el río. Este se llama Escritura. Alguna vez escribiré con piedras, midiendo cada una de mis frases por su peso, volumen, movimiento. Estoy cansado de palabras. No más lápiz, andamios, teodolitos. La desnudez solar del sentimiento, tatuando en lo profundo de las rocas su música secreta. Dibujaré con líneas de guijarros mi nombre, la historia de mi casa y la memoria de aquel río que va pasando siempre y se demora entre mis venas como sabio arquitecto. Con piedra viva escribiré mi canto en arcos, puentes, dólmenes, columnas, frente a la soledad del horizonte,
como un mapa que se abre ante los ojos de los viajeros que no regresan nunca. Y tenía este, que se llama Gramática de la ausencia y está dedicado a Miguel Gómez. Ya no quiero volver a aquella calle donde las casas demolidas siguen en pie, ni tampoco leer en esta hora esos poemas míos que estoy seguro de no haber escrito. Y al fin, ¿de qué me sirve volver de nuevo a la Rue de Turenne si aquellos barcos en que viajaba nunca partieron? La gramática de la ausencia declina voces tan amargas que siempre significan otra cosa sin que nos demos cuenta. Por eso mi trato con el mundo prefiero el pospretérito, sin creerse raíz ni desinencia. ¿Y acaso lo mejor sea ver la lluvia cayendo sin cesar sobre los techos, aunque en la calle al sol siga más seca? Entonces llueve, pero no llueve. Es decir, ya la ausencia no es ausencia y podemos salir a cualquier parte. Estas son las maravillas, un ejemplo de las maravillas que escribió Eugenio Montejo. Y ahora les voy a tratar de explicar brevemente por qué creo que Michel me invitó a este homenaje. Pero seguramente estoy equivocada. Por eso voy a terminar mi intervención en este homenaje así lo llamó Adolfo Castañón, un gran señor de la lengua y de la cultura, que fue Montejo con una anécdota personal que creo expresa muy bien su cortesía y elegancia, su generosidad y civilidad, como lo describió Alejandro Rossi. En el 2004 Montejo me escribe, pero no me acuerdo por qué, por unos detalles con alguna publicación, no recuerdo. Y hacía referencia a lo que él definía como militarismo autocrático del momento, pero habla, como lo mencionó Olga, de la posibilidad del perdón que trae la nieve. En ese año vivo en Viena, en Austria, y poco antes había visitado el campo de concentración de Mauthausen, que queda muy cerca de Viena, donde fueron asesinados muchos españoles, entre paréntesis. Escribo como una primera aproximación a un poema y lo llamo Esperando la nevada. Después visito un pueblo muy hermoso que se llama Krumau o České Krumlov, junto al río Moldava, y asocio esos paisajes de ese pueblo, ese río, con el poema y con las palabras de Montejo. No lo sé muy bien, no veo la asociación muy claramente, pero creo, y como dice Montejo, que nuestras palabras las inventan los ríos y las nubes. Y porque, como mencionó Michel, muchos de mis poemas son traducciones de imágenes reales, imágenes y cuadros que yo hago con lienzos, con cartones. Y en este caso hice una asociación con cuadros del pintor austríaco Egon Schiele, justamente de este pueblo de Krumlov. Y lo vi en concordancia con las palabras de Montejo. Les voy a leer esa versión. De lejano escribió un poeta que la nieve enseña a perdonar, pero no nieva acá en Viena. Congelada está la mente en muda contemplación
de campos, de bosques en camisa parda, en este paisaje invernal, esperando la nevada. Árboles en otoño, doblados por el viento, pueblos muertos, ventanas como dientes, pintó hace como 100 años Egon Schiele. En vano esperó la absolución contemplativa del paisaje. Esto fue en el 2005. Años más tarde, eso fue en el 2011, vuelvo a recordar estas palabras de Montejo. Tampoco sé muy bien por qué, en cuáles circunstancias concretamente, y escribí una nueva versión. Y esta se las leo acá. Se llama Recordando a Montejo. Hace tiempo me dijo el poeta del perdón y de la nieve. Entonces pensé en los pardos y en los poemas que quedan más allá del perdón y de la nieve. Pero hoy, perdóname, poeta, si no me alcanza para una mueca sobre el lienzo pardo o blanco. ¿Qué digo en mi gris cartón de la honda confusión de este nuestro otoño? Creo que ambos poemas son respuestas torpes a esas palabras sabias de Montejo. Y quiero recordar algo que dijo el mismo Eugenio sobre la necesaria lucidez y tolerancia del pensamiento, cuando hablaba de Octavio Paz, por ejemplo, de Joseph Brodsky. Cuando él habla también del arte denso, citando a Brodsky, que constituye ese arte denso, esa densidad, una regla que dice así: para sobrevivir bajo la presión totalitaria, el arte debe aumentar su densidad en proporción directa a la magnitud de la presión a la que se ve sometido. Y habla Montejo de la poesía como la parte del lenguaje que es por sí misma refractaria a cualquier indicio de mentira. Eso lo tomo de un discurso muy hermoso que dio Eugenio cuando le dieron el premio Octavio Paz en el 2004. En ese mismo discurso encontré claves para prepararme hoy y para responder de alguna forma a estas viejas dudas. Porque dice ahí que la poesía lleva implícita la defensa de la vida y la vida no se deja definir sino en términos de esperanza. Montejo para mí fue siempre y será poesía, piedad, perdón, pero sobre todo poesía, como la que vivió y vive con él. Y cito un famoso poema que se llama La poesía, justamente, del libro de Alfabeto del Mundo, que comienza así: la poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras. Gracias. Fabio Moravito recuerda a Montejo con varios libros bajo el brazo que lo protegían y lo inmovilizaban. De ese algo tieso, dice, salía una voz húmeda, profunda, melancólica, bajo cuyo encanto era fácil caer. Para el poeta y narrador ítalo-mexicano Fabio Moravito, esa voz que era la humanidad de Montejo también existía en la literatura de Montejo. Una literatura cuya tarea era desmentir
la rigidez del exterior. Hoy nos acompaña Jordi Doce, quien tuvo el privilegio de compartir algunas jornadas con Montejo. Ya nos hablará mejor de ello cuando Montejo estuvo en la residencia de estudiantes. El poemario más reciente de Jordi es No estábamos allí, que en 2016 fue mejor libro de poesía del año según El Cultural. Jordi además es autor, entre otros, del libro de artículos Curvas de Nivel, ese es de este año, lo pueden conseguir por allí, y del volumen de ensayos críticos Las formas disconformes, lecturas de la poesía hispánica. Y además ha reunido sus versiones de poesías en Libro de los Otros. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la Casa de América una vez más por su hospitalidad. Creo que es la tercera ocasión en la que tengo el privilegio de hablar sobre un poeta venezolano en esta casa. Gracias a María y gracias sobre todo Michi por haber pensado en mí, para estar aquí hoy con todos vosotros y celebrar la poesía de Eugenio. Michi acaba de hablar de esa voz que tenía Eugenio al leer su poesía. Yo recuerdo muy bien la lectura que dio en el verano del 2003, en un curso de verano del Escorial. La recuerdo muy bien porque tenía, como en el caso de Antonio Gamoreda, tenía al poeta leyendo justo a mi lado y por tanto era testigo privilegiado de la reacción del público, de los oyentes que en aquel curso escuchaban, en muchos casos por vez primera, aquellos poemas. Y era, si en el caso de Antonio era como si una especie de, como si la voz de un profeta bíblico le estuviera bofeteando en ese momento, ¿no? Y se quedaron un poco en shock. En el caso de Eugenio era una especie de hipnosis, ¿no? Sedosa y al mismo tiempo muy consistente, muy firme, ¿no? Voy a leer dos poemas suyos de Partitura de la cigarra, que siempre me han impresionado, y luego me gustaría compartir algunas de las reflexiones que me ha deparado esta poesía, que yo creo que se van a entrecruzar o se van a reiterar, en algún caso, con cosas que se han dicho aquí en esta mesa ya. El primer poema que voy a leer es Noche en la noche. Noche en la noche. Me alumbra ya a deshora el nihilismo de esta lámpara. Rompe allá afuera el hosco mar de Patanemo en densos choques de solitaria espuma. Mis amigos salieron por un instante al pueblo, pero ya es tarde y no regresan. Ángel quedó a traer más whisky. Carlos fue por cigarros, fósforos, vituallas y Teófilo a buscar pan y periódicos. Yo me quedé con el carbón del fuego y el nihilismo de esta lámpara. Las barcazas atadas en el muelle entrechocan sus sombras en el agua. Lleva durando décadas la noche y mis amigos tardan demasiado. No hay quien me diga ahora dónde se hallan. Solo se oye un fragor de mar y viento. Iban por un instante y no aparecen. Nadie sabe por qué tardan y tardan. Y otro poema del mismo libro, Temblor de llama. Envejecer es fácil. Uno se ve menguar como una vela, gota a gota, iluminando no sé qué, bóvedas, noches, cuerpos desesperados. Y nuestra luz es sangre que se adhiere a las cosas para que resplandezca un poco más el mundo y flote de nuevo amaneciéndonos. Cada vez más liviano uno en sí mismo, como la aguja de un reloj que da pasos y pasos. ¿Qué hora es en la lumbre de estas manos? ¿Qué hora ha sido? Leve chisporroteo de la llama que tiembla con su sombra en el muro, que es la nuestra. La llama decreciente que nos queda encendida, alumbrando el instante, este mismo que pasa. Envejecer es fácil y más fácil aún borrarse de la tierra. Basta algún leve soplo y adiós llama. Aquí no queda nadie.
Descubrí, como Olga, la poesía de Eugenio Montejo con la publicación en Pretextos en 1999 de su libro Partitura de la cigarra. Así que fue un descubrimiento por mi parte tardío. En aquel entonces vivía en Inglaterra y la publicación de Adiós al siglo XX, 2 años antes, en la editorial Renacimiento, había escapado a mi radar de lector curioso. Compré el ejemplar de partitura porque el nombre de Montejo había ido apareciendo con seductora insistencia en el sismograma de las apreciaciones ajenas. Fue a finales del 97, por ejemplo, cuando asistí a la lectura de Rafael Cadenas en Londres, en la Universidad de Westminster. La lectura no fue solo en sí misma una revelación, sino que me hizo tomar conciencia de mi ignorancia asnal de la poesía venezolana fuera de algún nombre prestigiado por los manuales. José Antonio Ramos Sucre, Andrés Eloy Blanco, etc. Un amigo me dijo, lee a Eugenio Montejo. Encontré poemas sueltos en viejos números de la revista Vuelta, de la Gaceta del Fondo, Siempre, tarde o temprano, La Intermediación de México. Escarbé en antologías, pregunté a más amigos, y de esta búsqueda intermitente me quedó el polvillo de algunas imágenes y palabras recurrentes. Islandia, el alfabeto, la nieve, o mejor su ausencia, el canto de un pájaro, sin pájaro, Lisboa, Manoa, la rima no es casual, una cigarra, un caballo, y al fondo, como un rumor que hacía vibrar los poemas, un neologismo que no parecía tal, o que al menos no causaba extrañeza, terredad. Recuerdo la lectura de los poemas de partitura como un acontecimiento, pero también como la puerta de ingreso para el joven anglista desacomodado que yo era, a un nuevo mundo de lecturas, de aprendizaje, de descubrimientos. Por ejemplo, La máscara, la transparencia de Guillermo Sucre, que se convirtió en una guía imprescindible de nuevas lecturas. La palabra flexible y fragmentada de Juan Sánchez Peláez, o la palabra exuberante y mágica de Vicente Gervasi. Exuberante y algo mágica me pareció también la poesía de Montejo, pero en su caso tamizada por un rigor compositivo y una precisión rítmica que recogía la herencia del modernismo y la pulían con las herramientas más perdurables de la vanguardia. El cincel de la elipsis, la lima del distanciamiento y la contención emocional, la horma de una curiosidad cosmopolita que se pone el mundo por montera y conoce los pasadizos ocultos que unen los tiempos y los espacios, por dispares que sean. Era una poesía anclada en tierra, sensitiva y sensorial, fascinada por la riqueza visible del mundo, pero en diálogo constante con su lado invisible. Una poesía de inquietudes animistas, cuya elegancia y hasta opulencia melódica no excluía la música más suelta o azarosa de la conversación. Montejo retomaba incluso en muchos poemas los motivos del modernismo crepuscular, la vía de café, la seducción del viaje y de la huida, el imán de un paganismo risueño, sin culpa ni castigo, el aura de ciertas ciudades europeas que parecen revivir con solo decirlas, pero también el aura mediocritas de la vida provinciana, la calidez erótica de ciertas formas de la domesticidad. Y les daba nueva vida, los volvía aceptables para el lector contemporáneo. Por las fotos que iba encontrando aquí y allá, donde aparecía siempre con aspecto atildado y un bigote a juego, Montejo se me antojaba un personaje del Barnabuz de Valéry Larbaud, una especie de cónsul de entreguerras que habría podido codearse con Pessoa, con Saint John Perse o con Cavafis. Y en cierto modo así era. Su estancia en Lisboa como agregado cultural de la embajada venezolana fue una traducción contemporánea de aquel destino vanguardista que solo existe en nuestra imaginación, pero que explica, por ejemplo, la simpatía de nuestro poeta por el mundo arisco y turbulento de un Macrol, el gaviero, de su admirado Álvaro Mutis. Un Macrol a quien estoy seguro le habría encantado recibir con plácida cordialidad en las oficinas comerciales de algún puerto del trópico. Habrá quien piense que estas ensoñaciones están fuera de lugar en una aproximación crítica, pero no me lo parecen, sinceramente, puesto que la lógica del sueño de las afinidades selectivas está en el meollo de los poemas de Montejo, en su forma de avanzar y desplegarse. El poema Adiós al siglo XX, cruzo la calle Marx, la calle Freud, es quizá el ejemplo más inmediato, pero hay muchos otros. Mi padre muerto iba delante y detrás junio de verdor ubérrimo, hablaba dormido con voz inubicable, una voz rápida de cuando era muy joven
y yo no había nacido. O la vaca que al pasar alzó los ojos y se quedó mirándome. Debió reconocerme, pues me llevó por siglos de paisajes. Son versos citados un poco al azar. En los poemas de Montejo, machadeanamente, todo pasa y todo queda. Pero ese pasar encadena y anexiona espacios como en un sueño, y al hacerlo anula el tiempo, o convierte el tiempo en un solo presente encendido, tocado por la batuta de la imaginación poética. Espacio y tiempo están ligados de manera inextricable, sí, como en el verso que abre Terredad, y que es el lema de este encuentro, estar aquí, por años, en la tierra, o el arranque asombroso, digno de haber sido dictado por los dioses, como quería Balaguer, de Caracas. Tan altos son los edificios que ya no se ve nada de mi infancia. A la vez, son muchos los pasajes de esta obra donde un lugar nos lleva a otro, donde entramos por una calle o una vereda y salimos por otra distinta, donde las ciudades y los países conversan de tú a tú, donde los saltos en el tiempo son constantes y acaban derogando el peso del presente, el agobio barroco del tic-tac en nuestros oídos. Por lo mismo son célebres, y se han citado aquí, los poemas donde el calor del trópico hace más intenso el frío europeo o la ausencia de nieve congela más que la nieve misma, en los que recuerdo siempre a Trieste, esa ciudad donde no he estado nunca ni de paso, o no vi a Manoa, no hallé sus torres en el aire, ningún indicio de sus piedras. Montejo es un maestro en el arte de afirmar negando, y muchas de sus páginas son memorables precisamente por el placer moroso con que rodea su asunto, con que lo engasta en palabras que dan vueltas lenta, musicalmente, hasta cerrarse sobre él. A este respecto me parece iluminador un fragmento del norteamericano Charles Simic, estricto coetáneo suyo, nació también en el año 38. Nombramos una cosa y luego otra, dice Simic. Así es como el tiempo entra en la poesía. El espacio, por otro lado, existe en virtud de la atención que dedicamos a cada palabra. Cuanto más intensa nuestra atención, más espacio. Y hay mucho espacio en las palabras. Ese espacio que hay en las palabras de Montejo, que respira sin prisa en ellas, rompe las limitaciones de la geografía y de la propia realidad material para postular un tiempo ahistórico, el tiempo de lo real mágico, lo real visto con la lente reveladora del extrañamiento, de la analogía. Lo subraya Rafael Cadenas al recordar algunos de sus versos más sorprendentes. Los muertos andan bajo tierra a caballo. Un instante la silla ha regresado a su lejano árbol. En el cuadro de Uccello hay un caballo que estuvo en Hiroshima. Son versos sueltos. Dice también Simic en otro pasaje. Hay un boletín del tiempo en casi todos los poemas populares. El sol brilla, nevaba, soplaba el viento. El poeta popular sabe que lo más inteligente es establecer de inmediato la conexión entre lo personal y lo cósmico. Montejo estaba muy lejos de ser un poeta popular en el sentido recto de la palabra, aunque alguno de sus heterónimos sí que entró ahí. Pero nunca perdió de vista la noción, como Machado, la noción de poesía como cosa cordial. Y sus mejores poemas tienen ese mismo discurrir de agua del buen manantial, siempre viva, fugitiva. La sonora armonía de su estilo se sostiene en una línea de bajo, caracterizadas por la llaneza y la naturalidad. Digo esto porque quizá lo primero que me llamó la atención al leerlo fue la conexión que una y otra vez establecía entre lo personal, lo doméstico, y lo que a falta, una palabra mejor, debo llamar Simic, y Michel mediante, cósmico. Esa capacidad suya para indagar en lo pequeño, lo humilde, lo apenas perceptible, o tal vez lo prosaico, la circunstancia rutinaria y cotidiana, y a la vez situarla, esa circunstancia, en un marco tan vasto como el planeta, como el mundo con el sol y las demás estrellas, con el firmamento ilimitado que alumbra allá arriba. Es algo que uno percibe muy bien, por ejemplo, en los dos poemas cercanos y estremecedores que acabo de leer, Noche en la noche y Temblor de llama. Es evidente, por lo demás, que esta presencia de lo cósmico, de lo inconmensurable, es la consecuencia forzosa, necesaria, de esa atención a lo nimio, lo íntimo, lo doméstico, como quiere Rilke al final de la primera estrofa de su primera elegía de Dune, donde dice: y así los pájaros quizá
sientan más grande el aire con un vuelo más íntimo. Que es otra forma de decir que solo si ponemos los pies sobre la tierra y cobramos conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra poquedad, seremos capaces de hacernos cargo de la grandeza del universo. En la poesía de Montejo no son únicamente los pájaros los que sienten más grande el aire al recogerse en su vuelo, sino los lectores mismos que escuchan el canto del pájaro sin pájaro y advierten en él su terredad, lo que en su pecho vuelve al mundo. Y esa terredad, que Montejo definía como el deber terrestre del canto, que se dice ahí, solo puede entenderse a la luz doble o escindida del poema. Me explico. Por un lado, para defender su canto, el pájaro, dice Montejo, trabaja al sol, procrea, busca sus migas. Por otro, para hacerlo durar, para que permanezca, ese mismo pájaro, dice de nuevo Montejo, en el tiempo no es un pájaro, sino un rayo en la noche de su especie, una persecución sin tregua de la vida. Así, quien ignore una cara cualquiera de esa moneda, de esa doble filiación, será simple y llanamente un descarado. Lo íntimo y lo cósmico, la prosa del día a día y el silencio atronador del cosmos se funden en el espacio del poema. Y ya termino. Se conjuga y se declina así el alfabeto del mundo, que es el título de uno de los libros de Eugenio, cuyas letras, decía el heterónimo Blas Coll, o quizá uno de los discípulos de Coll que rondaban por su taller, esas letras, decía, eran de Dios. Y la poesía se vuelve, como quería Montejo, un melodioso ajedrez que jugamos con Dios en solitario y en el que nadie gana salvo el lector. Ese mismo lector que vuelve una y otra vez sobre las partidas, jugadas, sobre los poemas, intentando desvelar las claves del juego. Tarea imposible, pues como recuerda Cadenas, que dijo el pintor Whistler y que gustaba de citar Borges, el arte sucede. La poesía de Montejo siempre está sucediendo cuando la leemos. Muchas gracias. Pues si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no lo hubiéramos hecho mejor, porque Jordi me acaba de escribir casi la presentación de nuestro siguiente poeta, la noción de que la poesía de Montejo está siempre sucediendo. También la tiene otro poeta mexicano, Antonio del Toro, que dijo una cosa que a mí me parece muy interesante, que los poemas de Montejo ponen entre comillas el paso del tiempo. En ellos lo que pasó sigue pasando, lo que sucederá sucede o ya ha sucedido. Los muertos están aquí, lo mismo que los no nacidos. Se trata de una poesía inmersa en un movimiento temporal donde nada acaba de transcurrir. Esa es, por supuesto, una herencia de la terredad del mismo Montejo, una herencia a la que me gustaría que Luis Enrique Belmonte, que nos acompaña esta noche, hable de ello. Luis Enrique, además de poeta, es violinista y médico psiquiatra. Siempre me ha parecido muy interesante la intervención de estos tres oficios. En Venezuela obtuvo galardones como el premio Fernando Paz Castillo o la Medalla Internacional de Poesía Vicente Gervasi. Y aquí en España, en 1998, recibió el premio Adonais por su obra Cuando me da por Caracol. Buenas tardes, gracias Michi por la presentación, gracias por la invitación y sobre todo a los compañeros de mesa y muy especialmente a los que están aquí para celebrar la obra montejiana. Yo quisiera comenzar para hablar de Montejo a decir que es imposible habitar la Tierra sin cosmizarla. Entonces, voy a brevemente intentar resumir lo que yo considero que es la visión
o la vocación cósmica en la poesía de Montejo. ¿Vale? Bueno, la orientación cósmica en su poesía y en su vida también, si podemos verlo de esa manera también. Ahora, para cosmizar un territorio, tenemos que darle un territorio a un objeto, hay que darle orientación cósmica. Y eso es un acto tan arcaico como moderno. Cuando nosotros llegamos a una nueva ciudad y buscamos el norte, o buscamos puntos de referencias, o buscamos cosas que apuntalen, estamos empezando a cosmizar esa ciudad, a hacerla más nuestra. Igual puede pasar cuando llegamos a una habitación de hotel o a una nueva habitación y ponemos detalles que nos hagan conectarnos o vincularnos con lo que fuimos. Estamos haciendo un acto arcaico allí, un acto de cosmización de los espacios. Entonces, interesante en el caso de la orientación cósmica, que hay como procedimiento arcaico de la mente arcaica, que persiste en la mente moderna, 3 como procedimientos o 3 operaciones que dan orientación cósmica. Lo primero es el establecimiento de un punto fijo. Imagínense un hombre en el desierto, en el descampado, que se detiene y establece un punto fijo. Ese es un principio básico de la cosmización de un espacio, establecer un punto fijo. Muchos lo pueden establecer a través de mojones de piedra, montones de piedra, a través de un palo, a través de la cruz, tiene cierto origen. La idea es establecer a través de ese punto fijo un axis mundi, algo que comunique lo de arriba con lo de abajo. Eso es otro procedimiento. Al hacer eso, estamos estableciendo los principios de la orientación cósmica y de los 4 puntos cardinales. Todo esto nos remite, entonces, a que la orientación cósmica, como acto arcaico y moderno, establece, en la experiencia cósmica, establece orden, fijeza, estabilidad y realización. Por eso que la orientación cósmica está muy relacionada también, en este caso, con principios civilizatorios. O sea, y por eso está muy relacionado, yo lo veo muy conectado, y la poesía de Montejo también, numerológicamente hablando, con el número 4 como símbolo, ¿no? Al establecer una cuadrícula, al establecer lo que está arriba y abajo, o al establecer lo que está, los 4 puntos cardinales, estamos de alguna manera cerrando un espacio que separa lo extraño, lo informe, de lo propio. Entonces es un acto arcaico moderno que da la idea o la primera impresión de pertenencia. Entonces, me acabo de acordar de lo que dijo Olga, que señala que percibe Montejo un acto sagrado o resonancias sagradas. Es que también la cosmización de espacios, eso también lo decía Mircea Eliade, la cosmización de un espacio nuevo siempre es una consagración. Siempre lleva algo sagrado. Ordenar un espacio, darle forma, darle sentido, es de alguna manera una reiteración de actos ejemplares de los dioses. Por eso es que tenemos esta conexión con lo sagrado y lo cósmico, ¿no? Entonces, de aquí quiero entrar directamente ya al término de terredad, que es una poética, básicamente, ¿no? Ya podemos sospechar entonces que terredad, para mi visión, es el espacio cosmizado por el hombre. Terredad no es terruño, no es el lar, no es territorio, no es espacio conquistado, ¿no? Terredad es un espacio cosmizado por el hombre. Y esa cosmización lo vincula con lo remoto, por eso nos sorprenden estos juegos temporales
en algunos poemas de Montejo, ¿no? Donde se confunde, donde se vincula, donde se totaliza el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, hablando de terredad también, por cierto, y cuando les dije antes que el número 4 estaba muy presente, hablamos también del 4 como la cuaternidad, como el pensamiento cuaternario. El pensamiento, decía Platón, que el pensamiento ternario, la manera de dividir las cosas en tres, tiene mucho que ver con la idea, más el pensamiento cuaternario tiene que ver con la realización de esa idea. Por eso que, de una manera natural, solemos dividir el año en 4 estaciones. Están las 4 edades de la vida, están los 4 temperamentos, las 4 fases de la luna. Pareciera que hubiese algo en nuestra mente arcaica que nos ayuda a utilizar el 4 como elemento ordenador. Y ahí estamos en este punto. Y la Tierra está muy relacionada con el cubo. Y la fundación de cualquier ciudad está relacionada con la cuadrícula. Todas las ciudades empiezan con una cuadrícula. Y todas las casas tienen un axis mundi. Entonces, yo lo veo por ahí. Terredad lo veo por ahí, como el espacio cosmizado, ¿no? Ahora, para acceder para ser un poquito más concreto, más comprobable, todo esto, me gustaría trabajar 2 símbolos, o mencionar muy brevemente, 2 símbolos utilizados muy presentes en la poética de Montejo y que de alguna manera los transversaliza a todos. Y es el símbolo del árbol y el símbolo del pájaro. Hay muchos. En Montejo tenemos vacas, tenemos buey, tenemos puertas, tenemos taxis, tenemos barcos que parten, tenemos lámparas, tenemos relojes, ¿no? Como símbolos. Todo esto es cosmizado, ¿no? Pero quisiera detener específicamente en estos dos símbolos, que también quisiera aclarar otra cosa, que la terredad no excluye, creo que puede haber una tendencia fácil a decir, bueno, terredad es la naturaleza, es la exuberancia, es la sobreabundancia. La terredad es el espacio cosmizado y por supuesto que no excluye a la ciudad, no excluye los enseres y artefactos de productos de la civilización humana. Por eso la mención a las ciudades, el amor a las ciudades ausentes en muchos poemas. O sea que la terredad incluye a la ciudad, incluye al hombre expósito también, al hombre solitario. Entonces, empezando por estos dos símbolos que quiero trabajar, empezaría hablando, por supuesto, del árbol, que ya nos hace ver como símbolo que es algo que es un axis mundi, ¿no? El árbol separa la tierra o une la tierra con el cielo. En muchos mitos de origen esto es bastante evidente, o sea que la vida vino a través del árbol, el árbol de la vida, por ejemplo, es un gran tema de esto. Bueno, entonces la recurrencia en Montejo con el árbol creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? con ese principio activo de cosmización que es establecer un axis mundi, porque el árbol es un axis mundi. Lo interesante en Montejo es que cuando Montejo nos dice que hablan poco los árboles, que se la pasan la vida meditando, que se reúnen en los parques, la gente pareciera entender que Montejo está humanizando al árbol. Y yo creo que la operación es la contraria, está arborizando al hombre y dándole una experiencia que le da una dimensión cósmica a la experiencia humana, ¿no? Entonces, la terredad es vínculo. La terredad no puede entenderse sin la primera persona del plural, sin un nosotros. Es imposible. El otro símbolo que quiero trabajar y que también transversaliza lo que estoy diciendo es el pájaro, ¿no? Ya hemos hablado del pájaro. El famoso verso del famoso poema que dice: la terredad de un pájaro es su canto. Es el que le voy a leer ahora. La terredad de un pájaro es su canto, lo que en su pecho vuelve al mundo con los ecos de un coro invisible desde un bosque ya muerto. Su terredad
es el sueño de encontrarse en los ausentes, de repetir hasta el final la melodía mientras crucen abiertas los aires sus alas pasajeras, aunque no sepa quién le canta ni por qué, ni si podrá escucharse en otros algún día como cada minuto quiso ser, más inocente. Desde que nace, nada ya lo aparta de su deber terrestre. Trabaja el sol, procrea, busca sus migas, y es solo su voz lo que defiende, porque en el tiempo no es un pájaro, sino un rayo en la noche de su especie, una persecución sin tregua de la vida para que el canto permanezca. ¿Vale? Entonces, el canto del pájaro, que no solamente en una primera etapa de la obra montejiana era el pájaro, luego se fueron agregando otros animales cantarines, las ranas, los grillos, el gallo, exactamente. Otros pájaros que se cosmizan por el canto. ¿Qué es lo que hace el canto del pájaro? Ubicarlo, genera un espacio físico, sonoro, expansivo, delimita un territorio, el canto del pájaro, y al mismo tiempo da relieve y lo apuntala ante el caos, ante lo informe, ante lo indeterminado. Entonces, eso es un principio que lo aplica Montejo en su poesía porque ya una gran enseñanza, una enseñanza arcaica que es la cosmización, ¿no? Otra cosa interesantísima para mí es que estos pájaros de los que habla Eugenio son pájaros expósitos, solitarios, citadinos, comunes, no son aves exóticas, que cualquiera diría, oh, un poeta que viene de América debería hablar de pájaros más coloridos, ¿no? Pues estamos hablando de pájaros muy simples, muy humildes, realmente y citadinos, ¿no? Pájaros urbanos. El preferido es el tordo, pero su preferido y más utilizado es el tordo, pero también menciona gorriones, paraulatas, azulejos, por supuesto el gallo, ¿no? El gallo como un elemento muy portentoso, y el canto del gallo que lo ubica también, solamente que nos desubica también, ¿no? Al que no está cosmizado los desubica, porque sabe que el canto. Entonces, eso es una cosa bien interesante, el pájaros humildes, los pájaros de Montejo. Y otra cosa interesante es que por lo general se asocia el movimiento del pájaro a algo ascendente, o sea que el pájaro vuela de la tierra al cielo. Y hay una suerte como de, en mitos de iniciación, hay mitos los mitos de vuelo, que bueno, el hombre asciende hacia lo superior a través del pájaro, ¿no? Entonces eso más o menos representaría algo así como una especie de espiritualización de la materia. Lo interesante en el caso de Montejo es que el movimiento del pájaro de montejiano no es ascendente, sino es más bien descendente. Va del cielo al árbol a la tierra, y no de la tierra al árbol al cielo. Movimiento descendente. Y esto lo explica muy bien un gran estudioso de la obra de Montejo, que fue Francisco Rivera. Lo dice mucho mejor que yo, cuando habla del pájaro descendente, y nos dice que Montejo da cuerpo y movimiento a una energía descendente de condensación que humildemente y obstinadamente une al poeta con la tierra. Pájaro descendente, entonces estaríamos hablando algo así como, en vez de una espiritualización de la materia, estaríamos hablando de una materialización del espíritu. Y el pájaro nos va a llevar a la última parte de mi intervención, de una manera a lo mejor también sorprendente, nos va a llevar al Antiguo Egipto, porque hay un pájaro mítico y real, que es el ibis, ¿no? El ibis es un pájaro que fue reverenciado en la antigua religión egipcia, y es un pájaro que está muy asociado al dios Tot. El dios Tot es el dios del conocimiento, de la sabiduría, el dios del lenguaje, de la comunicación, el dios de la escritura y de los escribanos. Es el dios de Blascol, ¿no? Es el dios de Montejo, es el dios de todos los que intentamos utilizar palabras para apuntalar.
¿no? Entonces, hay algo muy curioso. En las antiguas representaciones de este dios Tot, se le ve con forma, con cuerpo de hombre y cabeza de pájaro de ibis. Me pareció muy interesante. Lástima que no tenemos una imagen, pero no sé si se pueden imaginar un emperador egipcio con cabeza de pájaro, ¿verdad? Algo así. Un dios con cuerpo de hombre y cabeza de pájaro. ¿Por qué el pájaro está en la cabeza? Eso siempre me llamó la atención. Y ahí entramos a otra de las constantes de la poesía de Montejo. Porque en la cabeza reside la inteligencia, reside el logos. Y ahí quiero terminar. O sea, la poesía de Montejo es subsidiaria de la inteligencia cósmica que se manifiesta en las cosas racionales, o, para decirlo de otra manera, en el poder de la mente que se expresa en el habla. Entonces, de allí viene en esta inteligencia, esta poesía inteligente, solidaria, de Montejo, viene su afán constructivo, su afán vinculante, su vocación de orden, su vocación de fijeza y sobre todo su sentido cívico y civilizatorio. Y quisiera cerrar en un tema con palabras de Montejo, que nos toca a todos, en un mundo cada vez más caótico, desde todo punto de vista, cuando Montejo dice que cuando hayamos ordenado las palabras, ordenaremos el pensamiento. Y entonces podremos ordenar también nuestra casa, la calle, el municipio y, por extensión, el país. Muchas gracias. Olga y Verónica nos han recordado esta noche la vida de Montejo. Verónica, en el sentido de que Montejo se corresponde con las tres grandes P's, como la poesía, la piedad y el perdón. Olga nos ha recordado que la vida es un ejercicio de compensación entre dos nadas para Montejo. Y Jordi y Luis han definido a la terredad para nosotros. Si somos conscientes de nuestra poquedad, podremos hacernos cargos de la grandeza del universo, nos ha dicho Jordi. Y Luis nos ha recordado que la terredad es un espacio cosmizado. Eugenio se nos fue, pero un poeta, un buen poeta, no se muere. Eugenio, dentro de su propia poética, habita la terredad. Yo les voy a pedir solamente unos segundos más antes de irse, antes de irnos todos muertos de nunca haber muerto, como diría él. Quiero dejarles simplemente con el poema Terredad, que ha sido lo que nos ha convocado esta noche en Montejo mismo. Estar aquí por años en la tierra, con las nubes que lleguen, con los pájaros, suspensos de horas frágiles, a bordo, casi a la deriva, más cerca de Saturno, más lejanos, mientras el sol da vuelta y nos arrastra, y la sangre recorre su profundo universo, más sagrado que todos los astros. Estar aquí, en la tierra, no más lejos que un árbol, no más inexplicables, livianos en otoño, henchidos en verano, con lo que somos o no somos, con la sombra, la memoria, el deseo hasta el fin, si hay un fin, voz a voz, casa por casa, sea quien lleve la tierra, si la llevan, o quien la espere, si la guardan, partiendo juntos cada vez el pan, en 2, en 3, en 4, sin olvidar las obras de la hormiga, que siempre viaja de remotas estrellas, para estar a la hora en nuestra cena, aunque las migas sean amargas. Muchas gracias.